La semana anterior también se emite el Acuerdo Ministerial 051A, en donde nos dan a conocer en su disposición transitoria única algo muy importante. Se dispone a todas nuestras instituciones educativas públicas, fiscomisionales, particulares, en todas las jornadas y modalidades, el desarrollo del proceso de evaluación acumulativa. Es decir, el examen de grado a los estudiantes de tercer año de bachillerato a través de un proyecto, de un criterio de evaluación, mientras encontremos superando la emergencia sanitaria. Así es que con esta base legal y con otras, podemos decir que al momento tenemos un conjunto de lineamientos para la elaboración de este proyecto de grado que lo llevaremos de manera exitosa en los próximos días, en las próximas semanas. Miren, compañeros, cuando nosotros recibimos ya, sea el link o sea la información descargada, comenzamos a revisar, pero tenemos un documento base y este es los lineamientos para la elaboración del proyecto de grado. Les invitamos a que tomemos en consideración que estos lineamientos están conformados por 3 secciones. La sección 1 que corresponde al diseño del proyecto de grado, la sección 2 a la evaluación del mismo y la sección 3 la gestión del proyecto de grado a través del rol de los diferentes actores educativos. Se incluyen también anexos. Ahora bien, les invitamos a pensar en algo muy importante. Lo primero que debo hacer, el primer elemento sobre el cual debo estar apropiadas educativas que tienen bachillerato técnico, van a tener que desarrollar el proyecto demostrativo como proyecto de grado. Instituciones educativas que tengan las dos ofertas, lógicamente tendrán que trabajar con estas 2 modalidades o 2 instrumentos de proyecto de grado. Ahora, por un lado. Por otro lado, cualquiera sea la oferta que nosotros tengamos, tenemos que pensar que existirán en el conjunto de nuestros estudiantes aquellos que tengan necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad y a ellos hay que aplicarles adaptaciones. Por lo tanto, también en el diseño del proyecto encontrarán las adaptaciones para estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad de instituciones educativas ordinarias, instituciones educativas especializadas y población vulnerable. Entonces, perfecto. Puedo aplicar estudio de caso, proyecto demostrativo, pero también de pronto, debido a las condiciones de mis estudiantes, de un grupo o apenas de uno, tendré que hacer adaptaciones para estudiantes con necesidades educativas y para ello tengo un anexo específico y un procedimiento especial. De pronto, tengo estudiantes dentro de mi oferta, aquellos que están en aulas hospitalarias, entonces también tengo lineamientos específicos para ello. Tengo estudiantes que se encuentren en centros de adolescentes infractores y por lo tanto ellos también tienen lineamientos específicos. La invitación consecuentemente es que identifiquemos qué tipo de oferta tenemos y qué tipo de estudiantes también tenemos en tercer año de educación, de bachillerato y que puedan dar paso a la aplicación de ciertas adaptaciones. Tenemos también adaptaciones para la educación de jóvenes y adultos en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. Estas modalidades tienen características especiales que ya las vamos a revisar, tienen procesos especiales y todo ello está ya especificado en los debidos anexos. También contamos con adaptaciones para la educación de jóvenes y adultos en las modalidades que señalábamos anteriormente. En este proceso de régimen Costa, se vuelve a ratificar los lineamientos para educación intercultural y bilingüe. ¿Por qué? Específicamente en zona 5 tenemos a la provincia de Bolívar, régimen Costa, que tiene gran cantidad de instituciones educativas que aplican modelo de educación intercultural y bilingüe. Por lo tanto, tenemos que considerar esas especificidades. También tenemos otras provincias en donde encontramos pocos centros de educación intercultural y bilingüe como oferta de bachillerato, pero los tenemos en zona 5. Y finalmente, también para el régimen Costa se incluyen lineamientos para la etnoeducación afroecuatoriana. Un término tal vez para muchos conocido, para otros necesitamos reforzarlo, pero también está directamente relacionado con la identidad de nuestro pueblo. Bien, tenemos una sección 2 en estos lineamientos y en esta sección 2 enfocamos el proceso de evaluación del proyecto de grado tomando en consideración ese conjunto de desarrollo y de habilidades que debe poseer un bachiller ecuatoriano. Conocemos todos que estamos orientados al cumplimiento del perfil del bachiller ecuatoriano.
También en este caso se aplican rúbricas y tenemos rúbricas específicas para estudio de caso y para proyecto demostrativo, más las adaptaciones que pueden generarse en los casos de necesidades educativas especiales y el programa EDULA. Vamos a la sección 3 y en esta hablaremos sobre la gestión del proyecto de grado y también se nos presenta el rol de los actores educativos, el rol del distrito, de la institución educativa y, a diferencia de régimen Sierra, en esta ocasión ya enfocamos el rol importantísimo de la Junta Académica, de las comisiones técnico-pedagógicas, por no decir más del docente tutor y de los estudiantes. Hablaremos sobre un cronograma de actividades y finalmente también una revisión muy rápida, una invitación a que leamos estos anexos que nos darán pautas muy importantes que deben ser cumplidas. Tenemos un cronograma de titulación por todos conocidos. Desde la próxima semana comenzamos ya el proceso de socialización a nuestros actores educativos y en el mes de enero nosotros podemos evidenciar lo siguiente. Entre el 4 y 8 de enero se realizará la entrega y calificación del portafolio quimestral y textos escolares también. Se realizará el ingreso de calificaciones al aplicativo informático. El 14 se realizarán las juntas de curso, supletorio y publicación de notas. El 15 de enero tenemos también juntas de curso supletorio y publicación de calificaciones. Tenemos entre el 1 y el 4 el supletorio y evaluaciones de mejoramiento. También en el mes de enero, el 14, tenemos la validación de la información en el aplicativo informático. Podemos evidenciar que en enero 15 tenemos ya la consulta del certificado en el registro del título de bachiller en la página del Minedu. Ahora se preguntarán ustedes, pero ¿cómo? ¿Cómo va a haber esa consulta del certificado si estamos en proceso? A la fecha 15, las instituciones educativas habrán asegurado el ingreso de calificaciones y, por lo tanto, ya conoceremos a los estudiantes exonerados, aquellos que no van a elaborar el proyecto de grado, aquellos que ya el 15 de enero podrán verificar su certificado correspondiente. En enero mismo, desde 15 hasta febrero 10, todas las instituciones educativas, a través de sus directivos, a través de los docentes tutores, comenzarán el proceso de acompañamiento y asesoramiento en el desarrollo del proyecto de grado. Tenemos todos estos días en los cuales vamos a aplicar esos lineamientos de acuerdo a las particularidades de nuestros estudiantes. Tenemos el día 11 de febrero la entrega-recepción del proyecto de grado. Tenemos también la valoración del proyecto de grado entre el 11 y el 22 y estaremos ya el 23 de febrero realizando la consulta de certificados del registro de título en la página que corresponde del Minedu. Bien, nos estamos preguntando qué es el proyecto de grado. Este proyecto de grado reemplaza al examen ser bachiller. Si nos transportamos en el tiempo, recordamos que antes de la pandemia estábamos preocupados como Ministerio de Educación porque nuestros estudiantes de tercer año de bachillerato, en determinadas fechas, en el bachillerato en ciencias, estudio de caso, y en el bachillerato técnico, proyecto demostrativo, también hay lineamientos para el bachillerato internacional, para este programa que deberá realizar una monografía. Ahora bien, ustedes pueden mirar en la página, en la parte derecha de su pantalla, ahí la descripción de cómo se va a realizar el proceso en las instituciones educativas para generar la calificación que corresponde ya a la titulación del bachiller. Tenemos un 70% de calificación que corresponde al promedio subnivel de básica superior, que tiene una nota ponderada de 3 puntos máximos. El promedio de los 3 años de bachillerato, que se califica sobre nota ponderada de 4 puntos. Tenemos la nota de participación estudiantil, que equivale a 1 punto, y vamos generando ya este proceso de porcentajes. Finalmente, tendrán acceso a un aplicativo, a una matriz, a una macro, que les va a permitir ingresar las calificaciones y, lógicamente, ya conocer los estudiantes exonerados. ¿Cuándo se exoneran? Cuando los estudiantes alcancen un promedio correspondiente al entero mayor, ponderado parcial, equiparado, y con lo cual nos hacen saber que hay un nivel de excelencia. Esto, lógicamente, tendrá que trabajarse ya en las instituciones educativas
con el personal administrativo y tendremos ya esta primera base de datos que permitirá que a 15 de enero los estudiantes ya puedan consultar a aquellos que se exoneren su debido certificado. El estudio de caso, compañeros, es una estrategia de investigación direccionada a fomentar el pensamiento crítico. En estos momentos estamos trabajando para resolver problemas, estamos trabajando sobre la discusión y la reflexión en los estudiantes. Entonces, debemos pensar que estos trabajos tienen una especificación muy importante y es que en estos lineamientos nos dicen con claridad que trabajaremos únicamente con trabajos descriptivos que brinden un análisis del fenómeno identificado. Por lo tanto, descartar aquellos estudios exploratorios, aquellos estudios experimentales, vamos a direccionar todo nuestro trabajo en el caso de estudio de caso hacia trabajos descriptivos. ¿Cuál es la estructura de un estudio de caso, de un proyecto de grado bajo esta modalidad? Tenemos una primera parte, compañeros, en donde los estudiantes van a elaborar su introducción, antecedentes, definición, justificación, objetivos de estudio. Pero también entiendo que a la par de esta socialización ustedes estarán preguntándose, como que es muy general. Claro, nos dicen que elaboremos esto, pero no nos dan lineamientos precisos. Quiero invitarles a que justamente lean los lineamientos y ustedes van a encontrar que se dice cómo deben elaborar la introducción, que también tenemos el número de palabras que deben ser contemplados en este proceso y vamos estableciendo ese orden lógico en la elaboración del estudio de caso. El estudio de caso también tiene una segunda parte. En ella se definirá el marco conceptual que sabemos, compañeros, que tiene relación directa con las variables que el estudiante escoja para realizar su estudio de caso. Ejemplo, vamos a hacer un estudio o un estudiante propone este tema sobre el incremento de los casos de COVID en un determinado cantón. El marco conceptual debe estar trabajado ya tomando en consideración la enfermedad, los síntomas, las consecuencias, las medidas de prevención, el comportamiento de la enfermedad a nivel del cantón y así vamos generando y estructurando nuestro marco conceptual. El marco metodológico les invitamos a que pensemos que estamos realizando trabajos descriptivos, por lo tanto nuestros estudiantes nos ayudarán a describir este proceso. Se enfocarán los resultados y los análisis de los mismos ya en el estudio de caso. Tenemos una tercera parte de este proceso. Los estudiantes emitirán conclusiones y recomendaciones con esa estructura lógica que debe haber entre las conclusiones y sus respectivas recomendaciones. Para desarrollar este trabajo utilizaremos referencias. Tenemos un anexo básicamente que nos está explicando con claridad cómo vamos a aplicar la norma APA, cómo vamos a citar diferentes contenidos e información que los estudiantes utilicen para su estudio de caso. Y finalmente también se podrán anexar algunos documentos. Ahora, la pregunta también que se realizan nuestros directivos, nuestros docentes y más nuestros estudiantes es, ¿pero de dónde vamos a obtener información? ¿De dónde vamos a obtener estos temas? Vamos a informarles a nuestros estudiantes a través de directivos, juntas académicas, comisiones técnico-pedagógicas, que tenemos 16 ámbitos o temas macro que deben ser aplicados. Si ustedes son muy observadores como lo son, van a darse cuenta de algo importante. Desde el tema macro 1 hasta el tema macro 8 son las ideas centrales que trabajó Costa y que trabajó también Sierra con respecto al currículo compactado o currículo compacto, como lo conocían algunos. A partir del tema macro 9 hasta el 16, nosotros en cambio ya podemos ver que están directamente relacionados con estas situaciones, con los ámbitos que están contemplados en el currículo priorizado para la emergencia. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos señalar que tenemos amplia experiencia sobre estos temas macro porque lo hemos estado trabajando a través de los proyectos pedagógicos que damos a los estudiantes, a través de las planificaciones que trabajamos de manera permanente. Esos son, compañeros, los temas macros que van a ser considerados dentro del estudio de caso. La extensión, 3.500 palabras en el caso de el proyecto de grado, estudio de caso que aplica bachillerato en ciencias. Perfecto. Ahora, soy rector de una institución educativa
que tiene bachillerato técnico. Vamos a elaborar el proyecto de grado con el instrumento proyecto demostrativo. Este proyecto demostrativo está enfocado de manera primordial hacia la competencia general de la figura profesional que oferta el establecimiento educativo. Entonces, estaremos muy conscientes que todas las figuras profesionales estaremos revisando nuestra competencia general, la estaremos evidenciando ya en los temas que vamos a proponer a nuestros estudiantes. Quiero aclarar algo. El Ministerio de Educación, a través de los anexos para proyecto demostrativo, nos envía una serie de ejemplos. Tenemos un anexo muy amplio en las figuras profesionales. Estos anexos y estos temas planteados pueden ser considerados por su establecimiento. Pero si en su establecimiento educativo el conjunto de docentes técnicos señalan una revisión permanente de los temas que necesitan reforzar, de los aspectos que han trabajado, y ellos proponen temas, lo pueden hacer. Entonces, la institución educativa también puede proponer temas que darán paso a este proyecto demostrativo en bachillerato técnico. ¿Cuál es la estructura de este proyecto demostrativo? Al igual que el estudio de caso, tenemos 4 partes. En el primer momento, se va a realizar un análisis y planificación, se va a realizar una revisión de contenidos teóricos para la aplicación en el caso planteado, y hacia allá yo les decía, justamente la institución tiene que organizar ese trabajo, tiene que decir, bueno, estos son los temas sobre los cuales nuestros estudiantes pueden desarrollar el proyecto demostrativo porque tenemos bibliografía, porque lo hemos tratado o porque debemos mejorarla y debemos también retroalimentar. Entonces, es un trabajo de la institución. Se elaborará un cronograma. En la parte 2 contaremos ya con el desarrollo, para lo cual se realizará ya el proceso para la resolución del caso planteado, dependiendo de la figura profesional que se trabaje. Una aclaración. No vamos a trabajar por módulos formativos, vamos a trabajar por figura profesional. Entonces, no podemos pensar que en un establecimiento de bachillerato técnico le digamos a los profesores, bueno, usted da el módulo formativo de FOL y por lo tanto proponga un tema que pueden trabajar los estudiantes. No es así la forma como vamos a trabajar. Nuestros docentes técnicos, en base a la competencia profesional, van a hacer estos temas, van a proponer temas, pero realmente generales. Bien, en la parte 3, a partir de este planteamiento de preguntas, también se van a generar preguntas de opción múltiple que están directamente relacionadas con el tema que dará paso al proyecto demostrativo. En la parte 3, el proceso de reflexión, los estudiantes deberán desarrollar o elaborarán una producción escrita en donde se enfocará la importancia de la figura profesional y la aplicación de ella en la vida cotidiana. Esto es el proceso de reflexión. Y finalmente tendremos una cuarta parte de sistematización, en donde los lineamientos nos dicen con mucha claridad que en ese espacio se va a hacer una producción escrita de máximo 2 hojas, en donde se va a definir todo el proceso desarrollado para la construcción del proyecto demostrativo. Hay algo importante también que queremos aclararles. En el caso de proyecto demostrativo y en bachillerato técnico, los estudiantes deben contar con un portafolio del proyecto demostrativo en donde irán incorporando todas las evidencias que paso con paso en cada una de las partes van desarrollando los estudiantes. Tenemos ahí un ejemplo de competencia general. Nos están señalando que en este proyecto demostrativo es integrador, que se enmarca dentro de esta competencia. Si ustedes miran los lineamientos, van a darse cuenta que se especifica la figura profesional, la competencia general y nos dan todo este conjunto de insumos que nos sirven mucho. Y tenemos también una captura de pantalla en donde está un documento de aprobación del tema del proyecto final del bachiller técnico. Bien. En los lineamientos que ustedes están manejando, tenemos ya esta parte importante que hace alusión al sistema de educación intercultural y bilingüe. Y podría pensarse, ¿verdad?, que en zona 5, por tener provincias que están ubicadas en costa, no deberían haber establecimientos de educación intercultural y bilingüe. Pero les recuerdo que Bolívar pertenece a zona 5 y que tenemos también otras instituciones ubicadas en otras provincias que están en zona 5. Para ellos, estas indicaciones.
Debemos considerar que para elaborar un proyecto de grado en el sistema de educación intercultural bilingüe, el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Intercultural, dice, insta, combina a que pensemos en construir este proyecto a través o tomando en consideración la realidad lingüística, cultural y geográfica de los pueblos y las nacionalidades. Si nos aplicamos a zona 5, estaríamos pensando que hacen referencia al pueblo quichua en sus diferentes nacionalidades. También se debe considerar las características de la población estudiantil, así como las condiciones socioeconómicas y emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque la mayoría de establecimientos interculturales y bilingües están ubicados en zonas rurales, en donde no tienen acceso a Internet, en donde de pronto la institución educativa va a generar los canales de comunicación e incluso los estudiantes pueden presentar un proyecto de grado escrito a mano. ¿Sí? En cuanto a los ámbitos que deben considerarse para plantear estos proyectos de grado, nos especifican lo siguiente. Estas instituciones y estos estudiantes pueden considerar 16 ámbitos de aprendizaje que ya fueron enfocados cuando vayan a elaborar el estudio de caso, pero además pueden incorporar elementos sobre identidad lingüística, elementos culturales propios de los estudiantes y de las comunidades. Ya para efectos del proyecto demostrativo, en cambio, también se podrán incorporar conocimientos, técnicas, procedimientos, insumos y herramientas que tengan relación con las prácticas comunitarias. Por ejemplo, en las comunidades rurales indígenas tiene mucho que ver esto del ciclo lunar para las siembras que realizan, para los cultivos o para la cosecha. Entonces, ¿qué tal que un estudiante nos dice, yo quiero un proyecto demostrativo que enfoque a la utilización de las herramientas en relación al ciclo lunar y a los periodos del cultivo? Perfecto. De esta manera pueden irse englobando algunos proyectos en educación intercultural y bilingüe. Ahora necesitamos darles a conocer una característica muy importante. La señora Virginia de la Torre es una funcionaria de educación intercultural a nivel nacional y nos pedía algo muy importante. Nos decía que de parte del ministerio y de los instrumentos está ya colocada toda la parte normativa, pero que cuando bajamos ya a territorio, tal vez directivos, tal vez docentes tutores, no fortalecen esta práctica de la utilización de la lengua en la elaboración del proyecto de grado. Y ya como un lineamiento nos informan que los proyectos de grado de educación intercultural y bilingüe que sean redactados en la lengua de la nacionalidad indígena y en castellano tendrán una valoración equivalente al 30% de la calificación del proyecto, por favor. De los demás parámetros calificados en la macro, no. Además de esto, nos dicen que si se escribe en quichua y se escribe en español y además se considera un tema que haga referencia a la identidad cultural y lingüística de los pueblos, ya tendrán una valoración del 50%, es decir, de 10 puntos, ellos ya tendrán 5 puntos y la rúbrica lógicamente tendrá que hacer o que tendrá que adaptarse. Ahora, los lineamientos para la etnoeducación afroecuatoriana, un término nuevo para algunos, para otros no tanto, y partiremos ya señalando de este concepto de etnoeducación o considerando este concepto de etnoeducación afroecuatoriana. Es un proceso educativo, cultural, social, político, epistémico, permanente, orientado al fortalecimiento de la cultura del pueblo afroecuatoriano. Entonces, ¿se pueden plantear proyectos demostrativos desde este enfoque? Sí se pueden plantear, sean estudios de caso en el bachillerato en ciencias o proyecto demostrativo en el bachillerato técnico, lo podemos hacer tomando en cuenta la realidad cultural, dialéctica y geográfica y las características de la población estudiantil. Y también tenemos algo importante y en cuanto a la valoración. Aquellos proyectos de grado, sean estudios de caso o sean proyectos demostrativos, que tengan relación con la identidad cultural y dialéctica del pueblo afroecuatoriano, tendrán una valoración del 30% de la calificación del proyecto. Entonces, miren, son aspectos y lineamientos que pretenden fortalecer la utilización de la lengua de las nacionalidades, en el caso de educación intercultural y bilingüe, y fortalecer también la cultura del pueblo afroecuatoriano, y por lo tanto existen estas variaciones en cuanto a su calificación. Bien.
Pongámonos un ejemplo, queridos compañeros directivos y quienes están participando de este evento. Tengo estudiantes en tercer año de bachillerato, estoy ofertando bachillerato en ciencias, por lo tanto, mis estudiantes van a hacer estudio de caso. Estamos en un primer ejemplo, por favor. Después de esta parte ya del ejemplo, vamos a pensar que en uno de estos años, de uno de los paralelos, tengo un estudiante que tiene una necesidad educativa especial asociada a la discapacidad. A este estudiante, durante todo el periodo escolar y en años anteriores, la institución educativa le proporcionó apoyo y acompañamiento y por lo tanto le estuvieron aplicando adaptaciones curriculares grado 3. Aquellas que están relacionadas ya no únicamente al espacio, ya no únicamente a la metodología, sino a los objetivos, a los contenidos. Perfecto, estamos hasta ahí. Me imagino que ya se están ubicando en el espacio para tener una visión más clara. A estos estudiantes se les puede y se les debe aplicar una evaluación alternativa. ¿A través de qué? A través de los lineamientos y los instrumentos que están establecidos para el efecto. Estos estudiantes que tienen una discapacidad, que cuentan con un carnet CONADIS, que tienen dificultades intelectuales y psicosociales, deberán realizar un proyecto de grado ya con lineamientos específicos. Por lo tanto, como vuelvo a reiterar, tenemos ya una ruta que debemos cumplir. Ahora bien, les invito a que observemos ya hacia abajo este círculo de color azul. También son necesidades educativas especiales, son físicas, son discapacidades físicas, visuales, auditivas, intelectuales y psicosociales. Pero a estos estudiantes se les aplicó adaptaciones curriculares 1 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un estudiante que por un accidente de pronto perdió una mano. Este estudiante está considerado en un grado de adaptación curricular 1 porque al estudiante tendría que verle cómo se sienta, en qué lugar, el pupitre y todo, es decir, despacio, ¿verdad? Pero también tengo un estudiante que tiene una necesidad educativa visual y que ya tiene un poquito más de dificultades, por lo tanto, le aplicamos una adaptación curricular ya grado 2, en donde hemos adaptado algunos aspectos con respecto a evaluación, a metodología. Perfecto. A estos estudiantes de tercer año de bachillerato que tengan estas condiciones, que les dimos adaptaciones curriculares, que realizamos un seguimiento, a ellos se aplican proyectos de grado con adaptaciones de acceso. ¿Sí? Y para ello también el Ministerio de Educación tiene ya los lineamientos específicos. Ahora, partamos también de otro ejemplo. Soy una institución que tengo estudiantes en aulas hospitalarias o de pronto, independiente de ello, hay estudiantes en aulas hospitalarias, tenemos estudiantes en los CETAPs, es decir, en estos centros especializados de tratamiento de consumo problemático de alcohol y drogas, tenemos también estudiantes de tercer año de bachillerato que están en los centros de adolescentes infractores, es decir, tenemos estas particularidades. Todos ellos tienen lineamientos específicos que deben ser aplicados para la elaboración del proyecto de grado. Entonces, tomemos en consideración y nuevamente les invito a que pensemos como autoridades institucionales, como juntas académicas, cuál es la oferta que manejo, cuáles son las particularidades de mis estudiantes, ¿y qué tipos de proyecto de grado debo aplicar según esas particularidades de mis estudiantes? Hablemos sobre algo importante, los estudios de caso descriptivos de grado para estudiantes de tercer año de bachillerato en ciencias. ¿Quiénes aplican esto? Voy a retroceder por favor, aquellos que tienen necesidades educativas especiales que fueron aplicadas adaptaciones curriculares grado 1 y 2. Bien. Esto a veces genera cierta confusión porque existen maestros o autoridades que pueden leer el anexo, pero no se dan cuenta que esto es específico y aplica a esta población estudiantil. Nuestros estudiantes, si tienen estas necesidades educativas especiales, ya sea su discapacidad física, visual, auditiva, tienen estas tres formas, modalidades, si se quiere decir así, de presentar su proyecto de grado. Lo pueden hacer a través de una presentación escrita
Ahí están las especificaciones ya pertinentes. Lo pueden hacer a través de una presentación oral y lo pueden hacer a través de una presentación de video. Todo ello corresponderá al grado de necesidad educativa especial que tienen y a la forma como puedan presentar efectivamente su estudio de caso. Ahora, si alguien me pregunta, o a ustedes les pregunta a un docente y dice, ¿y por qué está esto? ¿Y por qué nos piden que hay 3 modalidades? Recuérdenle que justamente aplica a esta población, a estos estudiantes de tercer año de bachillerato con necesidades educativas especiales, adaptación curricular 1 y 2. En los lineamientos del estudio de caso descriptivo, que ustedes lo van a revisar, también nos dicen con claridad cómo van a ser los formatos de presentación en el caso de una presentación escrita, valga la redundancia. Y tenemos todas esas características que nos ayudan para mejorar la presentación de los proyectos de grado. Ahora bien, proyectos demostrativos para estudiantes de tercer año de bachillerato que tienen necesidades educativas especiales. Ellos también tienen las 3 modalidades para presentar su proyecto de grado. Recuerden que alguien que tiene una discapacidad auditiva, de pronto tendrá que acoplarse a una de estas 3 presentaciones que le permiten desarrollar este proyecto de grado y presentarlo de manera efectiva. Al igual que el estudio de caso, también tenemos lineamientos precisos en cuanto a la presentación. Pero hay algo importante que deben recordar. Si un estudiante no tiene acceso a una computadora, al internet, el estudiante puede hacer su proyecto de grado también manuscrito, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones están contempladas en los lineamientos. Hablemos ahora sobre la evaluación alternativa. ¿A quién aplica? Les voy a tomar la lección. Hace un momento explicaba que la evaluación alternativa aplica a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales que están siendo atendidos por los establecimientos a través de las adaptaciones curriculares grado 3. Estos estudiantes cuentan con un carnet del CONADIS y tienen también relación directa ya con dificultades en el ámbito intelectual. Ahora bien, para esta evaluación alternativa, el Ministerio de Educación tiene un registro nacional de discapacitados. También hay una base de datos de tercer año de bachillerato en régimen Sierra, disculpas, ahí es en régimen Costa. Y también tiene casos nuevos que se han identificado durante el proceso, en el caso de la UDAI, que está trabajando con ustedes, que sabe que estudiantes tienen esta dificultad y por lo tanto han generado información. Sobre la base de datos de la población con discapacidades, se filtra la información y también se tiene que realizar el proceso de socialización de la evaluación alternativa. Después de ello, en los anexos encontramos también la firma de carta de aceptación, tenemos todo el proceso que ejecuta la evaluación alternativa y, lógicamente, todo lo que tiene que ver con la elaboración del proyecto de grado para este segmento de la población estudiantil. Después de ello, se determina la población objetivo y toda la institución educativa, a través de la UDAI, realiza el proceso de acompañamiento y soporte. ¿Cómo se construye una evaluación alternativa? Los docentes de la asignatura del tronco común informan al docente tutor el subnivel de conocimiento alcanzado por el estudiante. Recuerden que es un estudiante con adaptación curricular grado 3, específicamente en 4 dominios, en matemáticas, lingüística, ciencias sociales y naturales. En segundo momento, el docente tutor recibe un banco de preguntas de segundo a tercer año de bachillerato de los 4 dominios, elabora 4 documentos en función de los bancos para el desarrollo del estudiante con 10 ítems cada uno de selección múltiple. Miren, UDAI revisa y valida la documentación. En el paso 3, ya el estudiante desarrolla los documentos en 48 horas a partir de la recepción, ya sea de forma escrita, verbal, utilizando un audio, un video, dependiendo de la necesidad, o en computadora. Su envío puede realizarse a través del correo electrónico, nota de audio, video, registro fotográfico, y el trabajo de la UDAI es solventar dudas durante el desarrollo del documento. Siempre, compañeros, esta unidad distrital de apoyo a la inclusión acompaña y realiza el seguimiento permanente de estos casos especiales. No vayamos a confundirnos, recordemos y reitero nuevamente,
Evaluación alternativa a aquellos estudiantes de tercer año de bachillerato con necesidad educativa especial asociada a la discapacidad con carnet del CONADIS que esté directamente relacionada con dificultades intelectuales y a los cuales les hayamos estado dando soporte con adaptación curricular grado 3. Tenemos a continuación la adaptación para jóvenes y adultos, nuestro famoso EBJA, ese programa de bachillerato intensivo. También tenemos unos lineamientos para estos jóvenes, para aquellos que están educándose en instituciones nocturnas, con jornada también, que atiende a adultos y a jóvenes que no pudieron realizar sus estudios regularmente. Ahora bien, ¿qué debemos hacer en estos casos? En estos casos, en primera instancia, debemos delimitar el estudio de caso. Se va a realizar la introducción, se van a elaborar los antecedentes y la justificación del caso y no requieren adaptación, es decir, en cuanto al número de palabras y todas esas situaciones que están en los lineamientos que corresponden. Para la definición del caso de estudio, consideren mucho, compañeros, que solo tendremos 5 ámbitos de aprendizaje, a pesar que el ministerio nos han dicho que son 16 temas macro. Sin embargo, para este proceso se consideran 5 ámbitos. Se considera también que cada ámbito tiene temas y se dan 2 temas de estudio por cada uno de ellos. Se plantea un objetivo general y en los lineamientos ustedes pueden encontrar que mientras para educación regular, digámoslo de esta manera, se plantea que el estudio de caso tendrá que plantear un objetivo general y 2 específicos. En el caso de nuestros jóvenes y adultos de estos programas, solo deberán plantear un objetivo general, más no objetivos específicos. Vamos a hacer un ejemplo de delimitación del estudio de caso que contempla para estos estudiantes. El ámbito, por ejemplo, los derechos humanos. Tenemos un tema derivado de él, que es la educación como derecho humano universal. A continuación de esto se provocan 2 temas, 2 estudios de caso. El primero, educación en situación de privación de libertad, y el segundo estudio de caso, la educación transforma vidas. Les invitamos a que revisen los lineamientos y ustedes pueden encontrar una página completa en donde están los 5 ámbitos de aprendizaje, en donde están los temas y también se están dando ya los estudios de caso. Entonces, ese es un elemento muy importante. Además de ello, nos dan las especificaciones que deben cumplirse con respecto a estos estudiantes. Ahora también debemos informarnos que docentes y estudiantes cuentan con guías para el desarrollo del proyecto de grado. Ahí están los anexos, ya Aquiles posteriormente va a trabajar ello. También les queremos informar que en estos casos no están obligados a trabajar con los casos que sugieren, también pueden generar otros procesos, pueden proponer otros temas. Compañeros, es muy importante que a este momento nosotros tengamos claro de manera general este conjunto de procedimientos que vamos a realizar. Si soy un establecimiento educativo que oferta bachillerato en ciencias, que no tiene ningún caso especial de estudiante con necesidad educativa, que no tengo otra particularidad, pues todos mis estudiantes ingresarán a estudio de caso, para lo cual voy a trabajar directamente con la Junta Académica, que en este momento tiene características y funciones muy importantes para la elaboración del proyecto de grado. Si contrario a ello, en mi institución educativa tengo estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, tengo que en primera instancia diferenciar si es un grado 3 de adaptación, al cual aplicaré evaluación alternativa con un trabajo muy importante con la UDAI. Y si es que es una necesidad educativa especial asociada a la discapacidad física e intelectual, pero con adaptación curricular 1 y 2, entonces sabré que tengo que aplicar adaptaciones que están contempladas ya para esos casos y que me permiten tener 3 modalidades de presentación, para hacerles tan solo un resumen. Queridos compañeros, a partir de este momento, aquí les va a trabajar la sección 2 del documento de lineamientos para la elaboración del proyecto de grado y la sección 3, el rol de ustedes, el rol de los actores educativos. Ratificar nuevamente ese reconocimiento al trabajo que ustedes realizan en territorio,
educación no podría haber caminado si es que ustedes no estuvieran comprometidos de corazón con el bienestar de nuestros estudiantes. Muchas gracias por escucharme. Continúa, Aquiles, por favor. Muchas gracias, Angelita, por su intervención. Verdaderamente interesante. Bienvenido, Aquiles. Continuamos con la entrevista. Bien, con las diapositivas quería saludar, entregar un saludo muy fraterno, muy cordial a todas y a todos los compañeros que nos están escuchando. Debemos mantener, Angelita, las diapositivas. Hola. Sí, por favor. Lo que pasa es que en este momento me retiraron la función de compartir. Entonces, Freddy, por favor, para que me ayude, voy a seguir compartiendo yo la presentación y voy a ayudarle a Aquiles para que siga haciendo la exposición. Por favor, ayúdenme. Necesito compartir nuevamente la presentación. Listo. Muchísimas gracias. Ya comparto, Aquiles, por favor. Bien, mientras se comparte, un saludo muy cariñoso, muy cordial a todos los docentes, a las comunidades educativas que nos están escuchando, a todos los compañeros directores distritales, a las autoridades que se encuentran enlazadas en este momento. Son cerca, veía a los participantes, en este momento hay 997 compañeros. Un saludo muy cariñoso y muy cordial. Quería en este instante hablar de dos partes fundamentales. ¿Cómo se evalúa este examen de grado? La primera parte. Para ello, entonces, tenemos que acudir a la regulación del examen de grado. Les invito a acompañarme. Había estado programado 20 minutos de parte mía para exponer, así es que espero no aburrirlos y al contrario, satisfacer muchas inquietudes, poder absolver dudas. Y decíamos, ¿cuál es la regulación? ¿Qué ley ampara estos exámenes de grado? Y precisamente el artículo 2 de la LOEI, en donde en el literal R nos habla del principio de la evaluación, es que es el hecho que ampara el por qué dentro del sistema educativo todos los docentes tenemos que evaluar los aprendizajes. Ver los niveles de logro, los objetivos de aprendizaje, se pudieron cumplir. De alguna manera nosotros tenemos entonces que tener datos, y esos datos, insisto, están contemplados en el artículo 2 de los principios de la evaluación, literal R, en la LOEI. En el reglamento de la LOEI, en cambio, en el artículo 184, donde nos habla de la definición de la evaluación, nos dice que la evaluación tiene que darse para tratar de ver cuánto hemos logrado con respecto a los objetivos de aprendizaje que nos hemos propuesto. En otras palabras, queridos compañeros, la evaluación siempre tratará de detectar errores, siempre tratará de recuperar al estudiante en base a esos errores, elevarlo al nivel de lograr objetivos de aprendizaje programados. El artículo 189, en cambio, del reglamento de la LOEI, que trata de la evaluación y la retroalimentación continua, es decir, los procesos de refuerzo académico, ahí en ese artículo nos habla de que esta prueba final, examen de grado, es una prueba acumulativa obligatoria. En todo caso, el 189 es que nos habla del carácter evaluativo. En este examen de grado, ¿qué es lo que se va a evaluar entonces? Primero, habilidades desarrolladas. Segundo, la aplicación que tiene el alumno con la resolución de determinado problema. Ya Angelita, de manera amplia, en los minutos programados, ha explicado cómo el bachiller en ciencias, a través del estudio de caso, y el bachiller en técnico, en cambio, en los estudios, en los proyectos demostrativos, ellos lo que harán es resolver determinados problemas
que ellos mismos, desde el punto de vista investigativo, se han puesto como meta. Asimismo, dentro del perfil del bachiller ecuatoriano están los valores y se tienen que tratar de alcanzar algunos de ellos en el examen de grado. Por otra parte, entonces, tienen que desarrollar el pensamiento crítico, tienen que ver si comprendieron o no el contexto del problema, tienen que desarrollar determinadas habilidades instrumentales y socioemocionales que le permitan obtener una buena nota en el examen de grado. ¿Cómo y con qué instrumento se evalúa el examen de grado? Y aquí es claro, no hay cómo perderse. La evaluación se tiene que realizar por medio de la aplicación de rúbricas. En este caso, una rúbrica va a permitir evaluar las actividades específicas realizadas por el estudiante, basándose en la suma de criterios establecidos de que tuvo el alumno que previamente prefijarse. Ya lo habíamos dicho que habrá una rúbrica para el estudio de caso en el tipo de estudiante de bachiller en ciencias. En cambio, otra rúbrica diferente y que a continuación la vamos a ver será con el proyecto demostrativo. Vamos a ver de manera general, tanto para el bachiller en ciencias como para el bachiller técnico, más o menos cómo se estructura una rúbrica de evaluación. Antes de ello deberíamos decir que la rúbrica de evaluación no es más que un conjunto de criterios, de normas que son realizados por el docente. Pero, en este caso, el Ministerio de Educación ha planteado ya un formato, una estructura para esas rúbricas de evaluación en los anexos respectivos. Por ello, para tratar desde el punto de vista pedagógico de entender cómo es la rúbrica, entonces, miren aquí, se van a evaluar niveles de logro determinados contenidos. Entonces, y habrá, por supuesto, en este cuadro de doble entrada, los indicadores respectivos. Por ejemplo, para analizar la estructura o la introducción, que son partes tanto del estudio de caso para el de ciencias o el proyecto demostrativo para el técnico. Por ejemplo, en la introducción, el alumno podrá tener la calificación A, es decir, 9 o 10, si el estudiante presenta de forma clara, sintética, el estudio de caso o el proyecto demostrativo, haciendo énfasis en la pertinencia, en la importancia de este tema. Y sobre todo, si utiliza la cantidad de palabras definidas previamente en la introducción, que para este caso, si mal no recuerdo, son 250 palabras. Pero si el alumno no hace énfasis en la pertinencia, en la importancia, no utiliza sobre todo la cantidad de palabras definidas, obtendrá 7 u 8. Si el alumno, por ejemplo, tiene 6 o 4, si es que presenta de forma clara y sintética el estudio, sí, pero tampoco hace énfasis en la pertinencia, no hace énfasis en la importancia y no utiliza la extensión de palabras definidas. Obtendrá D, por ejemplo, el estudiante si presenta un estudio de caso realizado, pero no hace énfasis ni en la pertinencia, ni en la importancia, ni tampoco utiliza la cantidad de palabras que le han pedido, puede ponérsele de 1 a 3.
y 0 si es que no presenta introducción. ¿Ya? Así es como dentro de las 4 partes, ¿no es cierto?, que tiene tanto el estudio de caso como el proyecto de grado para el estudiante de bachillerato técnico, cada una de las partes tendrá así una especie de estructura definida previamente. Para ampliar en este ejemplo vamos a cambiar de diapositiva porque ahora vamos a poner un ejemplo de la rúbrica de evaluación para el estudio de caso, para el estudio del proyecto demostrativo, pero también para el BI. Por ejemplo, en el caso del estudio de caso, ¿no es cierto? Para el proyecto de grado del BI tenemos que tener claro también una determinada fórmula. Si un estudiante de segundo año del programa del diploma del bachillerato internacional tiene que desarrollar lo que se llama uno de los componentes, la monografía. Esta monografía es como el proyecto de investigación sobre un tema bien delimitado. Asimismo, aquí miren ustedes, habrá la escala de puntuación del BI. Aquí están los descriptores, la calificación cualitativa. Arriba la cuantitativa y abajo esa nota que le ponen para el BI, cuánto le equivaldría para el proyecto de grado. Y así, por ejemplo, si el alumno, por ejemplo, no presenta la monografía, tiene F. Si el alumno tiene de 0 a 6 puntos la calificación desde el punto de vista de las notas del BI, él tendrá la parte cualitativa como nota cualitativa E. Pero esa E le sirve como puntaje para el proyecto de grado 7.5. Igual si va de 7 a 13, si se saca de 7 a 13, tendrá D y eso equivale a 8 puntos en la calificación nacional. O si se saca C, 9.0, si se saca B, 9.5 y si saca A, tendrá el 10. El 10, cuando se saque de 27 a 34 puntos en la monografía. Ahora sí, Angelita, pasemos al estudio de caso. Miren, aquí hay una rúbrica sobre estudio de caso. Rúbrica de evaluación para el estudio de caso. Esta rúbrica, por supuesto, en este instante le pido mayor atención a los compañeros que están en bachillerato, a los directivos, porque ocurre que esta rúbrica, por ejemplo, aquí vamos a calificar la introducción en el estudio de caso, solo la introducción. Las otras 3 partes, por supuesto que tienen que tener criterios de evaluación y niveles de logro, que son las 3 partes de una rúbrica importantes. Pero vamos a referirnos solo al caso de la introducción. Aquí tenía que tener 250 palabras. Pero ocurre, entonces, que el alumno, para poder sacarse el 9 o el 10, el estudiante tiene que presentar de forma clara, sintética, el estudio de caso. Tiene que hacer énfasis dentro de la introducción en la pertinencia y en la importancia del tema. Y si utiliza 250 palabras o más, el alumno tendrá 9 o 10. Pero si no utiliza la cantidad de palabras definidas, si solo hace énfasis en la pertinencia, en la importancia, pero no tan definida como para un 9 o 10, el alumno tendrá de 7 a 8. Si el alumno no hace énfasis en la pertinencia ni en la importancia, tendrá de 4 a 6. Y peor si no utiliza la cantidad de palabras, esto es 250 palabras. Entonces, miren aquí están precisamente los niveles de logro. Aquí es donde el estudiante va a ganarse la calificación. Y claro, el docente, la comisión
con justicia tendrá que evaluar desde el punto de vista de estos descriptores el nivel de logro alcanzado por el alumno y la nota que le corresponda en justicia. Siguiente diapositiva, por favor, querida. Aquí está una rúbrica, en cambio, de mucho interés para los compañeros de bachillerato técnico. Recuerden que el directivo puede solicitar y ponerlos en la comisión respectiva para evaluar el proyecto demostrativo. Asimismo, miren, parte por parte. Esta primera parte tiene unos indicadores de logro, tendrá la nota respectiva de acuerdo a si cumplió o no cumplió con el parámetro del indicador. En la segunda parte, en el desarrollo, tiene que utilizar de 180 a 250 palabras. En la parte de la identificación del problema, de 250 a 300 palabras, a 250. Acá en la tercera parte, en la reflexión, tiene que utilizar, como es la parte de la reflexión, usted entenderá que al reflexionar tiene que utilizar más palabras. Esta parte tiene que tener 350 a 400 palabras. Y la última parte, la sistematización, donde explica todo el proceso para alcanzar a definir su proyecto demostrativo, deben de haber de 800 a 900 palabras. Siguiente diapositiva, querida Angelita. ¿Cuáles son los roles de los actores educativos? Como les decía, en el caso del distrito, tiene que gestionar, organizar, capacitar. ¿A quiénes? A las instituciones educativas. Sin embargo, como asesores, estamos dando la manito en este momento, ayudando a capacitar a los directivos, tratando de flexibilizar esta acción del distrito, porque el distrito es quien tiene que gestionar, organizar, planificar las actividades para una mejor operatividad. Se tendrá que organizar un equipo interdisciplinario. Asimismo, la capacitación va a consistir en socializar, sensibilizar a la comunidad sobre estos lineamientos, las guías, los instructivos. Tiene que hacer un monitoreo, un seguimiento. La unidad de ARRE, apoyo, seguimiento y regulación del distrito, será la responsable de este acompañamiento. En la institución educativa se tiene que dinamizar y coordinar ¿qué? La interacción entre el estudiante, el docente. Tiene que haber la guía, tiene que haber tiene que trabajar la comisión técnica pedagógica, la junta académica, para ayudar siempre en el desarrollo de los procesos del proyecto de grado. Aquí va a jugar un papel importante la comisión técnico-pedagógica respectiva y la junta académica. Tienen que socializar la información. Ya hemos preparado a los directivos para que ellos a su vez vayan a estos organismos y los preparen sobre proyecto de grado. Estas diapositivas, es más, querida Angelita, creo que en el chat de esta reunión podríamos colocarlas si se puede para que todo el mundo tenga esta diapositiva, que es un resumen de lo que estamos planteando. La junta académica, ¿qué tiene que hacer? Bueno, la institución tiene que informar al distrito de los estudiantes que no cumplieron, tiene que elaborar un plan de contingencia para estos casos. La junta académica, en cambio, socializa la información referente al desarrollo del proyecto de grado con los integrantes de las comisiones técnico-pedagógicas. Tiene que reunirlos, tiene que explicarles, tiene que ser la guía siempre permanente, tiene que estructurar la nómina de estudiantes de tercero de BEU, tiene que designar docentes guías para el desarrollo del proyecto de grado, tiene que delegar a las comisiones técnico-pedagógicas la responsabilidad de calificar, de evaluar el proyecto de grado y tiene que aprobar, por supuesto, los grupos de estudiantes, el docente guía, etcétera, organizar la parte de sistemática en la institución, la junta académica, para el proyecto de grado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en estos cortos minutos que me faltan entonces,
vamos a indicar cuál es el rol de la comisión técnico-pedagógica y del docente guía, porque cada alumno tiene que entenderse, tiene que tener un docente guía. Tiene que socializar la información referente al desarrollo del proyecto de grado a los docentes guía, a la comisión técnico-pedagógica. Aprobar los temas macro. Tiene que revisar, calificar los proyectos de grado en conjunto con el docente guía. Tiene que hacer el acompañamiento, el asesoramiento a los docentes en el desarrollo del proyecto de grado e informar a la autoridad de la institución sobre el cumplimiento de cada estudiante respecto al desarrollo y la presentación del proyecto de grado. ¿Qué tiene que hacer en cambio el docente guía? Si usted es nominado docente guía, tiene que conocer, interiorizar los lineamientos, las guías, los instructivos. Hay 13 anexos que el docente guía tiene que saberlos manejar para poder garantizar que cada estudiante cuente con la información respectiva. Tiene que elaborar un cronograma de trabajo considerando las fechas que al inicio ya nuestra compañera líder de auditoría hizo alusión. Tiene que guiar, asesorar, retroalimentar a los estudiantes sobre la elaboración, el desarrollo del proyecto. ¿Verdad que dice guiar, asesorar, retroalimentar a los estudiantes? Y por último, tiene que recetar y entregar a la comisión técnico-pedagógica el proyecto de grado para su evaluación respectiva. El estudiante, por supuesto, aquí hay estudiantes y me están escuchando, ustedes tienen que revisar el cronograma, las guías, los lineamientos para el desarrollo del proyecto de grado. Hay hasta ejemplos. Tienen que mantener comunicación permanente. Tienen que pedir para recibir asesoramiento y materiales de apoyo por parte del docente guía. A pesar de que así no lo pida, él está en la obligación de entregarle. Reportar las dificultades al docente guía y, por supuesto, entregar el proyecto de grado. Adelante, mi querida Angelita. Siguiente diapositiva, por favor, que sería en este caso ya la penúltima diapositiva, si más no estoy mal. Aquí podemos ver un flujograma de todo lo que tiene que acontecer. Este flujograma, por supuesto, está en relación con el cronograma que al inicio ya leyó nuestra compañera líder de auditoría, Angelita Uquilla. Aquí el distrito educativo, por supuesto, entrega todos los materiales y hoy mismo lo estamos entregando, porque hay 13 anexos. Esos anexos se deben entregar a los directivos y a mano de ellos. Y por supuesto, el directivo institucional, una vez que recibe, tiene que socializarlos. Volvamos a la anterior, Angelita. En ese flujograma se ven los roles que tiene que cumplir cada uno, que ya de los 6 componentes que acabamos de leer. Y aquí el estudiante, ¿no es cierto?, hace su proyecto, la comisión en cambio le entrega su tema. Una vez que entrega el proyecto, se va a la comisión técnico-pedagógica para la evaluación y entrega las calificaciones al directivo y el directivo, por supuesto, sube al sistema el registro de notas y de calificaciones. Como les decía en la diapositiva siguiente, que ya es la parte final, antes de darle las gracias a todos, por favor, en la página del Ministerio de Educación, un link respectivo también Angélica Uquilla, podríamos colocarles también ese link. Aquí van a encontrar todos estos anexos, todos estos documentos, 13 anexos están a disposición del estudiante, de toda la comunidad, del docente, del que tenga un familiar. Aquí hay estudios de casos con alcance descriptivo. Aquí está la estructura del estudio de casos para los bachilleratos en ciencias, la guía para redactar el proyecto de grado,
las orientaciones para el uso de insumos pedagógicos. Aquí está para el bachiller técnico, miren, está en otro color, ya no está en celestito, sino que aquí le hemos puesto los que son de bachillerato técnico. Cómo se estructura un proyecto demostrativo y ejemplos de proyectos demostrativos. Todos estos anexos son muy, pero muy importantes. Hay la evaluación alternativa, hay los instructivos de evaluación alternativa, hay las rúbricas para evaluar los dos tipos de proyectos de grado, hay la guía para el docente, la guía para el estudiante, hay, compañeros, la nota técnica para los alumnos que van a ser exonerados y que no tienen que hacer este proyecto de grado, y preguntas frecuentes. Queridos compañeros, queridos amigos, me dieron 20 minutos y hasta ahí, queridos amigos, mi intervención. Espero haber sido claro, explícito y sin embargo siempre dispuesto a apoyarles, a acompañarles y a orientarles en lo que más podamos. Muchas gracias, querido Elber, o querida Angelita, no sé, nuestros líderes, gracias, tanto de asesoría como de auditoría. Participación. Angelita, te activas el micrófono, por favor. Compañeros, ratificar o puntualizar dos aspectos importantes. Si nos preguntan, ¿el proyecto de grado es individual? Sí, así es. No vamos a trabajar en equipos, nuestros estudiantes tienen que desarrollar un proyecto de grado individual. Por otro lado, para evitar preocupaciones innecesarias, ustedes van a encontrar, como en todo lado, algún error humano en los lineamientos que van a leer. En unos momentos ustedes van a leer 8 ámbitos o temas macro, en otro van a encontrar 14, pero queremos ratificar como equipo que son 16 temas macro que deben ser considerados para los estudios de caso. Entonces, no nos gustaría que de pronto se vayan a generar esas inquietudes. Otra situación, en preguntas frecuentes ustedes van a encontrar algo con respecto a quién va a valorar los proyectos de grado. Ahí también, por favor, no lo tomen tan en cuenta y hacemos esta aclaración. Recuerden que la Comisión Técnico-Pedagógica va a ser quien valore los proyectos de grado. En las preguntas frecuentes existe un pequeño error, así es que estamos aquí a las órdenes, compañeros. El equipo de auditores y asesores de Zona 5 sigue trabajando en territorio. Esta es una reunión muy general. Cada uno de nosotros, en cambio, ya tiene instrumentos y lineamientos mucho más específicos que los estamos trabajando ya en esta semana a fin de orientar el trabajo que ustedes desarrollan en territorio. De nuestra parte, como panelistas, muchísimas gracias por estar pendientes, sobre todo por poner mucho amor y mucho compromiso a todas estas actividades que ejecutamos día con día. Muchísimas gracias. Elber, la palabra. Agradecer la intervención de tanto Julia, Angelita, como de Aquiles, y al público que nos ha escuchado. Esperamos haber llevado esa luz de información y recordarles que en territorio estamos el equipo de asesoría y auditoría para servirles. Nuestra estimada directora técnica, la maestra Jennifer Carrera, pues dará por concluir. Hola. Bueno, en este caso, de mi parte, muchas gracias a Aquiles y Angelita por su intervención. Súper clara. Estaba súper atenta a la exposición que ustedes estaban realizando. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Tema súper importante, pero sí hay que dejar súper claro que estos lineamientos, tanto de proyectos de grados, como lineamientos de titulación, como el cronograma que está actualizado, ya fue compartido a los directores distritales y a los FA para que a su vez se compartan a ustedes como autoridades y ustedes como autoridades compartan con sus docentes de las instituciones educativas. Entonces, no es un tema que recién lo estamos conociendo. De mi parte y de esta dirección, tratamos de que la información al momento que nos llega se comparta, y si es, creo que somos 24/7, siempre la compartimos de inmediato para que ustedes la puedan analizar. Sin embargo, pues dejo esta observación. También veía ahí en unas preguntas si el material que ha sido expuesto se lo puede compartir. No habría ningún problema, creo que sí se lo puede compartir, pero también quiero dejar una observación.
Nosotros a nivel de zona hemos realizado esta web con el objetivo de que todos participen. Actualmente nosotros tenemos 430 instituciones educativas que van a titular en este proceso de régimen costa como régimen sierra, que son instituciones pequeñas por el tema de intensivo. Sin embargo, lo estamos haciendo de una manera zonal para poder compartir este mensaje con el equipo de asesores auditores. Pero les recuerdo que los asesores y auditores están asignados a diferentes distritos en los cuales ellos ya están compartiendo, y digo ya están compartiendo porque ya compañeros asesores están interviniendo en estas capacitaciones con los directivos. Sin embargo, van a seguir con este refuerzo, con este compromiso para despejar muchas dudas, porque como tienen conocimiento, estábamos adaptados a la prueba ser bachiller y nos ponían de loco. Y creo que durante todo este tiempo les he venido acompañando y sabemos que empezamos con los laboratorios, empezamos con el tema de las máquinas, bueno, en fin. Ahora el proceso es diferente. Entonces sí les pido a cada uno de ustedes el compromiso de revisar los lineamientos, el compromiso de analizarlos, no solamente ustedes como directivos, sino con el equipo, porque esa es la palabra. Creo que como líder, ustedes líderes de instituciones, trabajen en equipo para que nuestros estudiantes pues se sientan seguros del trabajo que van a realizar en este proceso, no sientan ese miedo o esa incertidumbre. Hay dos grupos, como lo indicaban los compañeros. Tenemos el grupo que van a ser exonerados y el grupo que va a presentar el proyecto. Actualmente nosotros, dentro del proceso, dentro del cronograma, nosotros tenemos desde el 1/2, si no me equivoco, no tengo la mano ahorita el cronograma, hasta el 24, deben ingresar la nota 1 y la nota de participación estudiantil. No estamos trabajando con macro, están trabajando directamente en el sistema. Les pido, estamos con el tiempo establecido para que ustedes puedan cumplir con este proceso. Revisen el cronograma, revisen los lineamientos. Se pasó el memorando 756 del 1 de diciembre, donde se compartió toda esta información relacionada al lineamiento de proceso de titulación, que va acorde y va agarrado de la mano del proyecto de grado. Entonces, sí les pido a ustedes, de mi parte, sí, como les digo, esta intervención es a nivel zonal para compartir con cada uno de ustedes. Sin embargo, se va a seguir con las réplicas de manera distrital para que ustedes, aquellos docentes, guías que van a ser parte de este proceso, no pudieron ingresar porque la sala estaba llena. Ok, pueden ustedes, recuerden que esta organización la van a hacer ya directamente con el director distrital, con el GFR y el asesor y auditor encargado a los distritos, para despejar muchas dudas, de pronto si existen, o para aquel docente que no pudo ingresar, porque tuve muchas observaciones y solicitudes donde no pudieron ingresar. Entonces, más bien esa observación, gracias una vez más al equipo de asesores auditores que son parte de aquello, son parte de este proceso en la parte pedagógica. Recuerden que mi parte es administrativa, ver que todos los estudiantes de tercero bachillerato estén dentro del CAS. Tenemos más de 43.000 estudiantes por titular en este proceso, no son 1.000, no son 2.000 estudiantes a nivel de zona. Nosotros revisamos toda la información y estar al pendiente de que todos los estudiantes pues cumplan con el respectivo protocolo, con el respectivo proceso y cumplimiento respectivo para poder obtener su título. Eso más bien, muchas gracias a ustedes, les deseo que tengan una excelente jornada. Gracias por su participación y siempre por su predisposición a estos temas muy importantes. Tengan todos muy buenas tardes. Muchísimas gracias y hasta siempre. Buenas tardes, pasen bien. Buenas tardes con todos. Que Dios nos bendiga.